Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar como solemos hacer siempre en el tiempo de Pascua. Dios, Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos, oh Dios, que has llenado el mundo de alegría por la resurrección de tu Hijo, concédenos, por intercesión de su Madre la Virgen, poder alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Me oís bien? Yo creo que como estamos así en familia, no hace falta megafonía, ¿vale? Porque estoy tratando de poner el volumen lo más bajo posible, porque sabemos que tenemos también público online, y me está diciendo que sí, que se entiende bien, de tal manera que luego los audios que tiene más público que tenemos aquí en la calle, que tenemos en el streaming, pues se pueda se oye mucho ruido de fondo, pues no entiendo por qué, porque es eco. ¿Podrías definir el ruido de fondo como un eco? No. Adelante. Pues o sea que se ruido de fondo. Hemos estado aquí trabajando con técnicos y demás. Bien. ¿Se oye, Inma, o no se oye? Cuando se acerca al micrófono se oye mejor, pero hay como una interferencia continua, un ruidito, una interferencia, no es un ruido de lo que la gente hable o que haya ruido del ambiente, sino que es algo pues, de la tecnología. Vale, no sé qué será, pero se entiende, ¿no? Bueno, pues trataremos de seguir mejorando la posición. De hecho, estamos en negociación, porque es una barbaridad lo que cuesta hoy dejar todo delante de la computadora. Bien, vamos con el tema de hoy. Vamos a tratar hoy capítulo 13 del Evangelio de San Marcos, que es lo que titulamos el comienzo y final, la división. Comienzo del final y la división. Propiamente hablando, hablaríamos del discurso escatológico, eso sobre el final y la división. Conforme a este final, estamos en bueno, el recorrido del curso tiene una pequeña variación. Si recordáis, en el 10 de abril tuvimos una sesión de 15 días y ahora lo que hemos hecho ha sido agrupar la pasión, que había comenzado hoy, pero con una sesión de 4 horas, más o menos, 40 minutos para una parte, pararíamos para una cosita y luego continuaríamos para vuestras cuentas. El día 8 de mayo. Y luego el día 22 de mayo, como hicimos el año pasado, tendríamos la sesión final. Que sería, bueno, tendría también para explicar la resurrección, que es muy cortita, pero se pueden decir muchas cosas y también mandaríamos. Después, veis ahí,
recordáis, habíamos concluido el camino hacia Jerusalén, hemos llegado a Jerusalén y hemos contemplado cómo Jesús edifica el templo, capítulo 11. Recordáis también la parábola de la higuera, esa vuelta, esas discusiones varias con los fariseos, y ahora estaríamos como Jesús se distancia un poquito del templo, se va hacia el monte de los olivos, y ahí dentro del fondo va a dar su discurso. Es un discurso, por tanto, dirigido a 4 de sus discípulos, para dejarles parte de lo que llama al comienzo del Evangelio de Marcos, Pedro y Andrés, y Juan y Santiago. Los contenidos podemos subdividir capítulo 13, es el gran discurso escatológico, y son esos estudios. Jesús anuncia cómo el templo es condenado a ser destruido, y todo eso propicia ese discurso escatológico que tiene, podríamos decir, esas partes. Esa comparación con los dolores del parto que se describe cuando hablamos en los dolores de ese parto. Fijaos que puede ser continuo ese aspecto de anuncio de tribulaciones, pero consolación de Dios. Podríamos decir que no hay mal que por bien no venga, siguiendo ese refrán, o dicho también de otra manera, podríamos decir que Dios no permite ningún mal de que no vaya a salir algún bien. Y en este discurso escatológico, donde se nos habla de persecuciones y sufrimientos finales predichos, ya se está anunciando también ese bien, que es consecuencia del mal que Dios predice. Después Jesús va a describir cómo es esa persecución que llega, se la está anunciando a los discípulos, pero no solo a los discípulos, luego veremos cómo. Luego empieza a hablar de un tema bíblico, ahora lo veremos, la abominación de la desolación. Si llama a una persona que podría ser abominación de la desolación. Bueno, pues luego explicaremos qué significa sobre todo este libro. Y después retoma el tema de la higuera, que si recordáis, vimos ese camino de Jesús con sus discípulos hacia Betania, capítulo 11. Hay una exhortación final que se resume en esa retoma. Está fácil, vamos ahí, esa retoma con estos. Sabéis que a mí me gusta siempre mostrar el mapa de las etapas de cada uno de los atletas. El templo condenado a ser destruido. Recordáis que en capítulo 11, 12 y 13, aunque se pueden subdividir, son como una unidad, ¿no? Es lo que ocurre cuando Jesús llega a Jerusalén con sus discípulos antes de la pasión. Ya es el capítulo 14. Y como digo, Jesús con esos 4 discípulos se marcha al monte de los olivos. No sé si os situáis geográficamente, lo hemos explicado alguna vez, pero lo podemos recordar. ¿Veis? Tenéis esa foto ahí del templo, a continuación desapareceréis, cae, como si fuéramos como avanzando hacia atrás. Veríamos cómo cae el torrente Cedrón, y al otro lado del torrente Cedrón comienza el monte de los olivos. Pues ahí, en ese lugar, desde que se contempla ese edificio majestuoso, grande, tiene lugar este discurso. Tiene sentido si estamos mirando el templo, ¿no? Del discurso que no se ve, que no se ve. El templo era algo realmente grande. Y Jesús dice que llegará un día en el que no va a quedar piedra sobre piedra de este templo. Y esto va a ocurrir a pesar de lo grande que es este templo, la torre esta. Llegaba de 90 metros de altura, nada más y nada. 90 metros de altura. Las piedras del templo pues eran
de 12 metros de largo. Claro, era más o menos como la mitad de esta habitación, pues como la mitad de esta habitación, eso de largo, de alto es que estaba aproximada. Veis ahí, eso no es el templo, sino una maqueta que se construye dentro de sus habitaciones. Y luego, evidentemente, unas piedras de 12 metros de largo, pilares, importantes, tenían que medir más o menos una altura. Estamos además hablando del segundo templo. Sabéis que el templo tiene lo que el templo lo construyó Salomón, con el destierro fue destruido y luego Herodes el Grande se que reconstruye un templo que vendían los ancianos que se habían sometido a la destierro significa por 40 años. Al sobrevivir, los ancianos recordaban el templo anterior y veían que era mucho mejor el templo reconstruido, además había hecho algo daño. El mármol y oro deslumbrante. Solamente que deslumbraba ese oro. Bien, recordáis que ya en el capítulo 11 se aludió implícitamente al tema de la higuera, ese seco, que va a aparecer implícitamente un poco más adelante en el capítulo, y esa higuera es imagen de Dios. Yo creo que como todos los símbolos son o ambiguos o ambivalentes, quiero decir, es imagen del templo, que sería destruido en una seca, pero es imagen también del pueblo de Israel, es imagen de aquellos que por su pecado se obstinan en no reconocer a Dios. Aquí de significados varios siempre que apunta siempre a dirección más o menos. Vale. Estas palabras tienen un trasfondo del Antiguo Testamento, porque ya había profecías sobre la destrucción del primer templo. Miqueas, profetas Zacarías, Jeremías. La causa, la corrupción de los dirigentes del templo. Suena verdad, como a que se repite. Y podemos añadir una profecía más, que es la profecía de Daniel, que dijo que volvería a ser destruido cuando el Cristo, palabra literal, la palabra Mesías, no tenemos dos palabras que significan hebrea y otra griego. Mesías es hebreo y Cristo también se conocido que fuese ejecutado. Por lo tanto, Daniel predice la segunda destrucción del templo por el marco absolutamente real. Esa segunda destrucción del templo fue en el año 70, exactamente. Pero se anuncia con ocasión. Y además hace referencia al cumplimiento de la profecía del templo. Dice que la gloria de Dios se marcharía del templo y se posaría en el monte que hay enfrente, el monte de los olivos. Eso no está ocurriendo en estas palabras de Jesús. Hemos contemplado su gloria, la gloria del Hijo de Dios. Jesús ha purificado el templo, se ha marchado del templo y se ha colocado en el monte. La profecía que se cumple en Jesús. Y además, ese monte de los olivos es el lugar de la victoria final. ¿Cuándo se daría según el profeta Zacarías? Así que quizás no podemos saber el día ni la hora, que es lo más interesante, pero posiblemente el lugar de la parucía sea ese que se puede realizar, ¿no? De tal forma que de alguna manera todo el mundo estaría presente en esa luz.
solo los discípulos más cercanos, cuando manejan las manos, que llamó, capítulo primero, de Alejandro de Pérez, siguen a Jesús y son los que escuchan este discurso. Por lo tanto, la fuente son estos cuatro. Y ellos reconocen que no son meros hechos, sino que son las señales del final de la vida. Se trata de un cumplimiento. Ellos se dan cuenta de que no está hablando simplemente de menos hechos, son signos, señales. La manera en que nos cuentan este discurso se nota. Bien, pasamos al siguiente momento. Jesús habla de unos dolores del parto. Quizá podemos leer un poquito los textos que resultan menos familiares y además los detalles son versículo 5. Atención que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y engañarán a muchos. Pero cuando vais a hablar de guerras, noticias de guerras, no os alarméis. Tiene que suceder, pero todavía no es el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos sitios, habrá amor. Y eso será solo el comienzo de los dolores. Bien, hay algo que nos va a acompañar durante este discurso muchas veces. Son una sesión de pero lo vamos a repetir, lo vamos a escuchar en su parte. Plebe, la terminación ete es el imperativo plural. Mirad. Este verbo es un mirar, pero con la connotación de cuidado. Está correctísimo. Fijaos, ¿no? Mi madre cuando hablar, igual fíjate, mira por donde ando, ¿no? Algo así, ese sentido, con la connotación de cuidado. Se puede traducir también así, de cuidado. Y habla de tres series de tribulaciones. Primero, vendrán falsos mesías. Vendrán falsos. Vendrán falsos mesías. Vendrán falsos mesías en mi nombre. Por tanto, necesidad de segundo, hay guerras y noticias de guerras. Tercero, terremotos y agua. Hay una cosa curiosa que ha aparecido también varias veces y es esa preposición que nos ya ha hecho una vez que ese término es tiene un significado que es necesario, que conviene. Creo que la primera vez que lo explicamos como te voy a bautizar a ti, conviene que cumplamos como que la primera vez que aparece. Siempre cuando hay algo que pertenece al plan de Dios que tiene que cumplirse, siempre me contesto los días también de Pascua, yo hemos puesto a escuchar en labios de Jesús a los de la UNE. Era necesario que el Mesías padeciera. Pues ahí aparece. Es decir, son males así. Son males que están en el plan de Dios, no se escapan de su cuidado providente y os conviene sufrir esto porque lo van a matar. Es un poco Jesús, que nos hablaba Santa Faustina Kowalska, la
porque sufría muchísimo, siempre le decía, verás cuánto te alegra de haber sufrido cuando estés en se sabe. Y todo esto es el comienzo de los dolores del alumbramiento, es decir, el comienzo de las persecuciones de la Iglesia. Y esto ha ocurrido todos los tiempos. Se cumple, sí, se cumple, en una guerra que empezó en el año 66 después de Cristo. Dios tomó la culpa normal. Antes, mucho antes, unos años después de la muerte de Jesús, de los años, Jerusalén. Es decir, son señales que están ocurriendo todos los tiempos. Noticias de guerra en estos tiempos, sí, ¿verdad? Hay falsos profetas, claro que los hay. Terremotos, ¿no? Volcanes, ¿no? Todas las épocas. Es decir, son cosas que nos tienen que recordar que esto no es lo que Jesús está viviendo. Y nos hablan de ese día del Señor. Y siempre son preludio de una alegría. Un ejemplo es el dolor del parto. ¿Qué pasa? Una mujer sufre muchísimo cuando da luz y no da luz. Pero luego se te olvida, ¿no? Solo no lo dejas. Pues así, el sufrimiento siempre es un dolor de parto, siempre es persecución que empieza a explicar detalles de una persecución que tiene que sufrir la Iglesia, los primeros cristianos. Pensad que Marcos está escribiendo su evangelio a cristianos que son perseguidos y por lo tanto interpreta la historia de Jesús hablando de cruz, hablando de persecución, hablando de cómo la Iglesia participa en la persecución de Jesús precisamente porque tiene que motivar a estos cristianos. Y de nuevo lo mismo, el plebe, fijaos, estad atentos, a ver si vais a dar pasmaos, no vais a aprovechar esta oportunidad tan preciosa de imitar a Jesús. Y otro verbo que ha aparecido también, paradido. Este verbo aparecía cuando Jesús anunciaba la pasión, nos decía que tenía que ser entregado. Juan Bautista fue entregado, igual que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, y luego será puesto en manos de, o entregado en manos de los sumos sacerdotes, y lo van a llevar a la cruz. Pero ahora el verbo ya no se aplica ni a Juan Bautista ni a Jesús, también a los cristianos. Es decir, es la misma pasión, igual que Cristo fue entregado, nosotros también debemos entregar. Y esto va a pasar tanto con autoridades religiosas, la sinagoga, podríamos decir, incluso de los enfermos que han sido perseguidos, y también autoridades. Y ahora se nos deja entrar en el corazón de Dios. ¿Por qué Dios permite esto? Esa pregunta que tantas veces nos hacemos ante el sufrimiento, pues dice, para que seáis mártires. Fijaos que eso se aplica a los sufrimientos de la Iglesia cuando anuncia el Evangelio, pero yo creo que se anuncia eso, es para cualquier sufrimiento de cualquier cristiano. Que sufre bien, es testigo de Jesús. Anuncia el Evangelio, es el testimonio especialmente elocuente, yo creo que sí. Y para que también se cumpla aquello que dice Jesús, el Evangelio se ha predicado a todas las naciones. Y cuidado, ¿no? Con no interpretar algo distinto de lo que dice. No dice que todas las naciones acepten el Evangelio, sino que en todas las naciones se tiene que predicar el Evangelio. Y es así, Pablo entra en la sinagoga, en cada ciudad, y siempre hay un doble efecto de la predicación. Unos que se convierten y cogen con alegría el Evangelio, primer anuncio, y otros que persiguen a la Iglesia. Es lo que estamos viviendo en estos días. Bien, y de nuevo un consuelo. Vas a tener la presencia del Espíritu Santo en los amores. Te va a dar fortaleza para llevar esos capacidad sobrehumana para dar testimonio. A nosotros, cuando se nos anuncian los sufrimientos, siempre nos pasa lo mismo. Tengo la sensación de que yo
no voy a ser capaz de soportar esta. Narro una vez la historia de un sacerdote que fue predicador de la guerra civil, fue fusilado en la pared, pero no le mataron, fusilado. Pareció que estaba muerto y lo abandonaron. Se recuperó antes de que se entregara el sacerdote. Fue a una casa cercana donde fusilaron y desde esa casa cercana se escuchaban los tiros de fusilamiento posterior del grupo. Y temblaba, ¿no? Tiritaba cuando él. Y sin embargo, cuando él estuvo en ese trance, fortalecido por el Espíritu Santo, tuvo un comportamiento ejemplar. Vivió un verdadero martirio de muerte. Animó a los demás, derrotó a los enemigos. La fortaleza del Espíritu Santo en ese momento. Y sin embargo, la lejanía, la que se calma, lejanía cuando. Entonces, bueno, pues pensemos en el instante de la magia. Todos os odiarán a causa de mí. Que te pareces a eso. No es verdad que cuando iba a cantar la guerra de los que se asoma. Eso se ve en Jesús. Y a veces en la aldea de cristianos se bien, pues vamos con este ejemplo. Abominación de la desolación. Cuando estaba preparándolo he tenido que mirar en varias Biblias y porque no apuntaba nada por ese título, pero al final he tenido que ponerlo siguiendo la traducción de la Biblia Jerusalén. El padre eclesiástico como sacrilegio se entiende mejor en español así, sacrilegio de devastador. Pero bueno, la traducción ahí de ellos suele ser, pero lo que yo soy de la desolación, un poco digo que no sé, y para encontrar ¿de qué se trata? Pues de una descripción explícita y dramática de la tribulación que va a ocurrir en el templo de Jerusalén, pero siempre hay como unos niveles. Se cumple algo inmediatamente, pero se va a seguir cumpliendo las persecuciones de la Iglesia y estamos hablando también del último día de la historia. Siempre está hablando de esto. E incluso lo que se cumple en Jesús ha ocurrido también antes con los profetas, con destrucciones del templo anterior. Por lo tanto, estamos hablando de tribulaciones y persecuciones que se repiten. Y ahora también va a haber alguna palabra de Jesús que habla de esa dirección. Bien, utiliza un lenguaje de la apocalíptica bíblica, donde se utiliza también la expresión el día del Señor. Sería el dice, por ejemplo, un día grande porque significa la historia optimista, pero terrible, terrible. Y habla de esas calamidades que acompañan tanto a la destrucción del templo como al final de la historia. Eso de la abominación, de la desolación, está en el profeta Daniel. Se han quitado los versículos que aparecen. ¿Alude a qué? Algo que ocurrió en tiempos del profeta Daniel. Un terrible sacrilegio cometido por aquellos Epífanes. Por eso el padre Iglesias traduce sacrilegio de su parte, de la estabona. En el año 166, después de saquear Jerusalén, erigió una estatua de Zeus en el altar de los Epífanes ético y por tanto colocó al dios Zeus, a la principal divinidad de los griegos, en el altar de los ángeles. Recordáis que una vez que se entra en el recinto del templo, antes de entrar propiamente en el templo, ahí en la entrada, mientras se entraba a la sala de los cuartos de la concentración en el Santo Santorum, pues ahí había un altar donde siempre estaba fuego ardiendo, pues siempre que los ángeles.
amaga y coloca ahí un carro de Dios. Decía que está en San Lorenzo, templo de Dios, del Dios de Israel, ahora está dedicado a una Bien, pues la abominación de la devastación conduce a qué? A la destrucción del templo o el comienzo de la destrucción. Dios no permite ese sacrificio. Por lo tanto, termina destruido y la ciudad que tendrá lugar por parte de los romanos. Ya no está hablando de aquella anterior, sino de lo que ocurrirá con los romanos en el año 70 después de Cristo. Por eso, si os dais cuenta, hay como tres sentidos. El sentido pasado, lo que ocurrió con Antíoco Epífanes, el inmediato, lo que ocurrirá, pero también está hablando del futuro de la Iglesia. Es como el comienzo de un periodo de tribulación y de purificación que es siempre igual, consecuencia de los pecados. Siempre vienen esas cosas como consecuencia del pecado del hombre. Se trata de una serie de avisos que da Jesús, que explica, ¿no? Que hablan de una especie de intervención militar y desastrosa, donde se invita a ser prudente. ¿Qué dice? Pues dice, el que esté en la azotea no baje, el que esté en el campo no vuelva, ¿no? Como quédate ahí quietecito, escondido, no te muevas, mimético como las lagartijas, porque si no, te cortas la cara. Hay de las embarazadas o de la gente criando eso, como diciendo que habrá una masacre tremenda. Bueno, pues eso se cumple en esa guerra de los años 66-70 después de Cristo. Y además hay una alusión, ¿no? Dice, pedid a Dios para que esto no ocurra en el invierno. Entiende que en el invierno será peor, sufriréis más por el frío y demás. Tiene una alusión a que la oración mitiga los efectos devastadores. Y que Dios tiene clemencia de aquello que la justicia tendría que enviar, podríamos decir, no tanto lo envía él, es consecuencia del pecado, que atrae el mal y el desorden al estado. La tribulación final es además un sufrimiento mayor que el hay porciones fuertísimas. Dice, serán igual de una tribulación como no la ha habido igual desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, la habrá. Y hay detalles del Antiguo Testamento donde se habla de ese día en esos términos y alude guerras, desastres naturales, persecuciones, conflictos familiares y lo mismo, ¿no? ¿Veis? Principio, presente, futuro. Si os dais cuenta, está hablando de cosas que tener claro que no se pueden ver así. Físicamente se produce, pero sí podemos distinguir que el del último día debe ser el peor de todos. ¿Hasta qué punto dice? No se salvará nadie. ¿Cuánto dice Jesús eso? El diluvio de Noé. Pero siempre ocurre lo mismo. La oración de los elegidos mitiga ese mal, que es consecuencia del pecado. Pongo ahí el Deuteronomio 10. Si se intercede para que no haya un castigo de la muerte. Es un tema recurrente. Unos elegidos, unos amigos de Dios. Mira, es que Dios escoge algunos seguimos hablando. Espera. Habla también de la presencia de falsos mesías,
profetas. Estos falsos mesías se presentarán de tal manera que se parecen a Jesús, que hacen signos, milagros, para que el hombre crea que los milagros verdaderos son milagros falsos. Milagro propiamente es algo que es solo propio de Dios. Pero es verdad que el diablo, con su poder superior al hombre, puede hacer cosas que a los hombres nos parecen milagros. Sí, evitar un poco, hablar de lenguas, predecir el futuro, cosas un poco de ese tipo. Bueno, no es una predicción, y maravillas, las maravillas que Dios hace. Bueno, pues todas estas cuestiones no son claras. Cuando de los profetas que uno de los problemas de los profetas era eso, que aparecían profetas falsos. Eso se menciona mucho. Pero a veces son falsos, incluso los que son verdaderos profetas. Recordáis, ¿no? Llama el rey a Miqueas y le dice: Miqueas, cuéntame el futuro. Le cuenta el rey lo que quiere. Te conjuro bajo juramento que me digas una profecía verdadera, no lo que quiero oír, ¿no? Entonces, cuando le dice la verdadera profecía. Es decir, que hasta los verdaderos profetas a veces tenían la tentación de no profetizar. El problema de distinguir al verdadero profeta era un verdadero problema. Y esto ocurre también en la iglesia primitiva, se anuncia para el final de los tiempos. Simón el Mago. Siempre hay personas que invocan poderes supernaturales, que se presentan como alguien que viene con ellos. Y de nuevo, ya hemos visto que bien, y luego habla de unos signos que van a acompañar también. Sí. En los profetas aparecen. Vamos a ver esos signos. En aquellos días, después de aquella gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas empezarán a caer del cielo, y es que las fuerzas de los cielos se tambalearán. Yo recuerdo el día cuando la película salí fatal en aquel viaje. Bueno, pues, ¿qué significa? Pues significan los efectos devastadores del juicio de Dios sobre una ciudad de imperio que no se quiere convertir. Y es sobre Jerusalén. Aparecen muchas veces signos de este tipo, que no hay que interpretar en el sentido literal. Pero en el fondo es ver Jerusalén como un pequeño microcosmos, como si fuera el cumplimiento del universo, siempre, ¿no? Como una especie de fin del mundo cuando uno se cierra a Dios. Esos signos no se cumplieron también, según Marcos, vamos a ver, cuando fue crucificado, cuando se destruye el templo que es el cuerpo de Cristo en la cruz. Y también tiene el significado de una especie de final de la creación, si veréis, de descreación, algo así como si se hubiera arrepentido de crear al hombre. Alguna vez aparece eso en la escritura, cuando habla de que hasta qué punto puede llegar a ser grande la malicia del hombre. Pero luego, ¿qué es lo que ocurre? Pues se arrepiente de haber dicho y se arrepiente de haber creado. Se arrepiente. Siempre aparece eso. Cuarta y última. La cuarta y última entrega siempre es el final. Todos esos sucesos dramáticos terminan en la venida del Hijo de Dios, a quien se le da lo que el hombre, ya sabéis que es el personaje misterioso, el que habla el profeta Daniel, y viene para qué. La pasión se va a llamar el juicio, pero es eso, viene
poder y con gloria, es decir, no solamente con poder sobre el mundo físico, sino glorificado, es decir, entregando esa gloria que es suya propia, que entiendo porque está a la derecha del Padre, entregándosela al mundo. Por lo tanto, está hablando ya del fin del madero. Viene lo peor, pero seguimos con el ejemplo del Padre. Una vez que ha pasado todo eso tan terrible, empieza lo mejor. Se establece en la tierra lo que ocurre ya en el cielo, y en la humanidad de Cristo, la vez de esa humanidad. Y habla de reunir. Utiliza unas expresiones que viene a decir que no va a haber parte del mundo que no le afecte esto. Entonces enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos desde los cuatro vientos, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Toda la tierra, lo visible, lo invisible, en todos los lugares, los cuatro extremos, cuatro vientos, norte, sur, este y oeste. Es decir, todos son elegidos para la salvación de todos. Están llamados a la salvación. Y aquí retomamos de forma explícita la cuestión de la idea. Ahora dice que lo de la idea ha sido una parábola. Una parábola sí, pero lo real, mucho es real. Es un símbolo, esa higuera del templo y del pueblo. Nos dice, conocéis los ciclos de la naturaleza. Y entonces, cuando salen las hojas de los árboles, decís, ya llega el verano. Pues de estos hechos que hablan del final del mundo, pero que son cíclicos. Y entiendo que se van repitiendo, pero cada vez con efectos más fuertes. De eso deducís fácilmente lo que quiere. Pienso que cuando esté para llegar el mundo, pienso que la gente se va a dar cuenta. Yo creo que es una manera correcta de interpretar esto. Está vaya signos y señales de este tipo, pero cada vez más crecientes, pensar que está aquí. El sufrimiento, hay dolor, pero pensar que está aquí. La cruz de los sufrimientos, la misericordia de Dios está ahí. Y por otra parte dice que no empezarán a ocurrir estas cosas sin que antes de que pase esta generación. No es el fin del mundo, pero sí estos hechos que nos repiten al fin del mundo, que son el final de nuestra vida, ¿no? O de las personas que tenemos a nuestro alrededor. En tiempos de Jesús, cada 40 años pasa una. Las cosas que hasta los 40 años no se tienen Bien, pues alude al valor de sus palabras. Pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Veis? Está como concatenando temas. Está hablando del fin del mundo, pero no sabemos el día ni la hora, pero estas persecuciones van a ocurrir en esta generación, que os hablan en cierto modo de una venida nueva del Señor en la historia, ¿no? Un lenguaje confuso, pero que al mismo tiempo tiene esos efectos que nosotros esperemos. Pues yo cuando hablaba de la Iglesia decía que se sentía en la vida de la Iglesia la tensión escatológica, dicho de otra manera, esa vigilancia a la que Jesús nos llama en el Evangelio, que nos invita a pensar que en cualquier momento puede ser la venida del Señor. Y en cierto modo no, es así, no en el sentido perfecto y pleno del último día, sino de que detrás de estos acontecimientos están vigentes y que esto se aplica también a nuestra vida, viene a nuestro cuerpo del momento de nuestra muerte. Y hay hechos incluso sucesos a nuestro alrededor que nos invitan a la confesión y a la terminación. Bien, vamos ya con el desenlace. Después de habernos contado todo esto, ¿con qué nos tenemos que quedar? Siempre lo que se nos dice al final es lo que nos deja un sabor de boca. Mi compañero, Cabo Bello, extremo, Cabo, de negro, una carrera de la mesa de
de los escritores llenos de alegría. Aquí nos da la puta que es malo cuando te despides de una persona, soltarle ahí veneno, soltarle algo y que se marche ese sabor de una. Lo último, el último recuerdo que va a tener. Pensad que en el discurso ocurre esto. Lo último que se dice en el discurso es lo que más se recuerda. Entonces, este es el mensaje. Todo lo que se ha dicho tenía como preparado. De nuevo quedan claros esos tres niveles de poder. Cosas que pasaron en el pasado, hay un presente, un sentimiento inminente, la descripción del tiempo del año 70, pero van a formar parte también del tiempo de vida. Cíclicamente se van a ir repitiendo. El ejemplo de la higuera venía en esa dirección, a base de interpretar cíclicamente los tiempos, ya sabes lo que va a suceder, que ya ha ocurrido. Pues esto es igual, nos invita a aprender de la historia para reconocer lo que Dios nos está pidiendo. De nuevo, hay una alusión al día del Señor, muy abundante en los profetas, especialmente en José y Zacarías. Aquel día, la hora, nadie la sabe, ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre, y por lo tanto, vigilad, estad alerta. Es una parábola original de Marcos, la que ofrece en este momento. Es la del hombre que se ausenta. El que se ausenta reparte las funciones de la casa entre los que están allí y dice, ya volveré, no sabéis ni bien ni la hora, por lo tanto cada uno tiene que estar haciendo su trabajo. Y hay una alusión al portero. Al portero que va el primero. Es Marcos, es el Evangelio que coloca a Pedro. Y por tanto también a la organización de la comunidad en función de la espera. ¿Cómo nos organizamos en la iglesia? Pues nos organizamos según el poder que ha dado el portero, pero en función de qué es una comunidad que está como a la espera. Y al final, los últimos versículos, de nuevo, emplépete, y también el Gregorein, que significa. El blepete ya lo tenemos claro, que es estar como alerta, cuidado, fijaos, y el Gregoreite es, bueno, los he colocado como veis, aquí, regular, es el imperativo. Y es mantenerse despierto y atento. Y se repite con la indicación de que no se sabe cuándo. Los versículos 36 y 35 y 37 es eso, están alerta. Creo que cuando en medio de la noche te tienes que mantener alerta cuando todo implica quedarte relajado. Entonces muchas veces es así, te distrae, pierdes la atención. Bien, de todas formas, esas sacudidas en forma de esos momentos también de cierto ya. No sé lo que nos pide esto. Bien, pues con esto hemos terminado 3 vamos. Entonces, vamos a dar lugares.
de Pedro habla de esto. Y también San Pablo se llama sereno, viendo que es respecto al cielo, quiero decir que es mucho más lo que no sabemos y es más, diría, que Dios no quiere que sepamos eso, lo ha revelado que lo que sí sabemos lo esencial para nuestra salvación. Yo creo que hay la curiosidad más sana porque no conviene saberlo, hay que dejarlo un poco de lado, pero creo que la imaginación es muy ilusionante. Cuando una persona se casa sabe lo que es la vida de casado, cuando te casas no lo sabe, no tienes experiencia te lo imaginas. Pues yo creo que algo así, imagínatelo, sueña que te quedarás corto, los santos, y vive de esperanza cristiana. Eso te hace bien. Pero los detalles, supongo que entre otras cosas no se nos explica, entre otras cosas, porque no podemos entender la realidad de la vida. El único Jesús. Ese sí que ha bajado del cielo. Como un espejo de adivinar. Y los espejos del tiempo de San Pablo no eran como los nuestros, eran espejos mucho peores. Que los espejos del tiempo de San Pablo no eran como los nuestros, eran espejos mucho peores. Claro, hay que tener en cuenta eso. Bueno, pues aquí terminamos. Luego soledad la así que no son así. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de